Momento de hablar de podcasting en esta edición de Enredando. Mundo Podcast. En una sección en la que hablamos de podcast de aquí, de allá, de todos los sitios, pero todos relacionados con el ámbito tecnológico. Y para ello, pues tenemos como siempre a Roberto, que es quien nos los busca, nos los encuentra y nos los trae. Arratsaldeon, Roberto. Arratsaldeon, Kaiso, ¿qué tal, Miquel? ¿Qué tal, Íñigo? Hola, Roberto. Pues muy bien, encantados de tenerte como siempre y de que nos cuentes, a ver, ¿qué será un podcast de aquí, un podcast de allá? ¿Cuántos podcasts bilbaínos hemos traído por aquí? Pues, yo diría que ninguno, ¿no? A lo mejor, ¿o? Bueno, depende. No sé. Yo recuerdo cuando empezamos esta sección que hablamos de el gato de Turín. El gato de Turín cuenta como... No diría yo que el gato de Turín es bilbaíno, ¿eh? Bueno. De Vizcaya. Sí, de Vizcaya y de Alemania. No, de Suiza, de Suiza. Se fueron para allá, pero no, son de aquí, ¿eh? No, Sí. Uno de ellos Bueno, ahora está aquí. Sí, o sea sí. En el fin, caso es que el de hoy es de Bilbao, del mismo Bilbao, ya lo dice desde el mismo título, porque es Reflexiones de un geek desde Bilbao. hombre, De Bilbao de toda la vida, vamos. este podcast a mí me suena. Sonará, ¿de qué te sonará? De- Habrá estado en unas Euskal Podcast, Estuvo en una incluso. Pod. Pero no voy a hablar yo de este podcast. Habla tú, cuéntanos de qué va. Bueno, pues a ver, Reflexiones de un geek desde Bilbao es un podcast en el que Elías nos habla de tecnología combinado un poco con su día a día. Elías es especialista en automación. Automatización, perdón. Sí. Y en WordPress. Tiene una empresa y con socios, etcétera. Además, Elías es DJ, por lo que además también mezcla muchas veces estos temas de su experiencia profesional con su vida personal y nos lo cuenta en el podcast. Muy bien. Elías además lleva haciendo este podcast pues como de las primeras Euskal Pod que lo conozco yo, y aquello era 2018 y ya llevaba una cantidad de episodios importante, o sea que de hace bastante. Básicamente lleva toda la vida, porque el primer episodio se publicó el 13 de agosto de 2012. Joder. Hace unos añicos. 13 años. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, Pero bueno, a ver, los episodios son breves, tienen una duración de unos 10-15 minutos, alguna vez se le va un poco, pero bueno, son episodios cortitos que hace que sea más fácil de llevar. Y que además en todo este periodo ha habido algunos momentos en el que ha tenido algunas pausas y tal, y ahora creo que hace como uno al mes, ¿no? Sí, de hecho antes hacía bastante más, ha tenido como una pequeña temporada de parón también. A ver, las cosas de la vida, cuánto un episodio lleva haciéndose desde 2012, pero es que, bueno, pues ha tenido una niña, creo que es, ha tenido, pues tiene sus subidas, sus bajadas, y claro, eso afecta a la publicación del podcast. Y sí, ha habido un tiempo que ha estado sin grabar, pero ahora sí que se ha vuelto a animar y como que anda publicando un episodio al mes. Sí. Además, normalmente el podcast lo hace Elías y él solo, pero bueno, en alguna ocasión cuenta con la participación de Nelly, que es su pareja. Yo creo que el churumbel todavía es muy pequeñín para que el podcast, pero seguro que en cuanto pueda también acaba cayendo. A lo que ahora se la va a ver al micro igual, ¿no? Sí. Pues es que es habitual en cuanto se puede al micro. De los últimos que ha hecho, porque en fin, tiene, como decíamos, un porrón de episodios, pero de los últimos que ha hecho, ¿cuáles son los que tú Pues destacarías? Sí, así por comentar de su vuelta, yo hablaría del que ha hecho sobre el Pixel 7 en particular, el 7A, ¿no? Yo ando con el Pixel 6A, así que me suena mucho lo que cuenta, y él habla del móvil, que lo ha estado teniendo, lo ha cambiado finalmente, y destaca sobre él, por ejemplo, que le gusta mucho el software que tiene. Por ejemplo, una de las cosas que destaca es el tema del filtrado de llamadas para evitarte llamadas de spam, que yo también estoy de acuerdo, es una absoluta maravilla eso de poder ponerles, de que te llamen de un call center y poder ponerles el contestador, como quien dice, y que se tomen un poco de su propia medicina. Es una maravilla. Pero bueno, lo que no le gusta tanto es temas de hardware, ¿no? En particular, por ejemplo, se quejaba bastante del tema de la batería y algún tema más. Lo típico. Pues sí. Pero bueno, es un ejemplo de lo que suele ser el podcast de
de Elías en el sentido de que él habla de lo que él prueba, de lo que él tiene, no es un podcast que se dedica a andar probando 50.000 móviles. Este es el móvil que ha tenido durante un tiempo y ahora pues estará otro tiempo con otro y cuando toque a lo mejor habla de él, pero no es este su contenido habitual, que el único que hace. Porque, por ejemplo, en el episodio 185 habla de automatizar registros de trabajo, ¿vale? Porque un conocido, un amigo, le dice, oye, me vendría bien que cuando tener un botón o algo que pudiera darle en el móvil y que eso me registrara en un calendario, un texto que yo le ponga y tal, en plan un registro de, yo qué sé, pues porque este amigo a lo mejor hace, no me acuerdo qué toque hacía, pero era alguna actividad, pues por ejemplo, de registrar entradas en un sitio, o registrar que había hecho tal cosa. Entonces, Elías, con toda su experiencia, comenta varias alternativas que tiene utilizando herramientas típicas de automatización como Make o otras, ¿vale? Integromat, etc. De hecho, me está recordando que yo esto lo hice en su momento para, no quiero hablar de mí, pero lo hice para fichar en una empresa en la que no había sistema de fichaje, un botoncito mucho más sencillo y que lo único que hacía era apuntar el día y la hora en un Excel, pero sí, la automatización y en todo tipo de cosas tiene un potencial tremendo hasta para eso, ¿no? Hasta para llevar nosotros mismos un control de cosas que quizá a otros pues no les interesa llevar, por lo que sea. Claro, de hecho, pues eso, al final es una parte de la vida profesional de Elías y sé que él se gana la vida en cierta manera con esto. Sé que, por ejemplo, para el decano del podcasting, Emilio Cano, él le ha hecho ciertas automatizaciones para seguir adelante con su trabajo y bueno, pues es habitual. Y volviendo al tema y ahondando más, por ejemplo, en el episodio 183 habla en mucho detalle de Integromat, por ejemplo, que es una herramienta estilo Make, estilo etcétera, de estas que tú le pones una condición que va a hacer que salte pues lo que sea, la regla que definas, y eso va a hacer una serie de cosas. Pues a lo mejor si el día sale soleado, quiero que me mandes un emoji de un sol, ¿vale? O me mandes una canción a través de Integromat, de Telegram. Todo este tipo de cosas se pueden hacer, tonterías así o cosas mucho más profesionales como las que explica Elías. Y en particular, por ejemplo, en este episodio habla de cómo esto le sirve en su trabajo de DJ para generar mismamente la agenda, para luego, una vez que lo ha realizado, generar la factura, etcétera. O sea, realmente soluciones profesionales con muy poca necesidad de conocer código, como dice. O sea, no hay que conocer hechizos extraños para llegar a hacer estas cosas que está explicando Elías, la verdad. Y él lo hace, lo explica de una forma muy, muy accesible. Pues la verdad que tiene unos usos muy interesantes. Además es que Elías de por sí a mí es un tipo que me cae bien. Es decir, yo escuchando su podcast dije, este tipo me cae bien. Así, y en el tema profesional y tal también yo creo que es un tipo muy solvente. Es de Bilbao, o sea que también es de Bilbao. Eso da un plus. No, además Elías tiene vamos a hacer que se ponga un poco rojo, pero Elías tiene una cosa muy buena a la hora de hacer podcast y en general de explicarse, y es que es de esas personas que sabe llevar muy bien un discurso y sabe muy bien los puntos que quiere tratar y a dónde quiere llevar, porque en ese tema de los podcasts es muy fácil divagar y dispersarse y empezar por un lado y acabar por otro y al final no haber contado nada. Y podemos decir que Elías es justo lo contrario. Cualquier podcast de Elías está muy bien argumentado, muy bien explicado y vas a llevarte unas enseñanzas después de escucharlo. Vamos. Pues ahí tenemos los piropos y la recomendación también, todo junto. ¿Dónde está?
Pues el podcast de Elías, obviamente, parte de su propia web, eliasgomez.pro, pero también, bueno, como decimos en muchos casos, está disponible en la mayoría de los podcasts que puedes intentar añadirlo. Pues, en fin, ¿qué deciros? Porque la recomendación es clarísima. Reflexiones de un geek desde Bilbao es el podcast de Elías Gómez, que en fin, que habla de tecnología desde su punto de vista personal y que os recomendamos muchísimo que lo escuchéis. Roberto, pues es que ricasco por traernos este podcast. Muchas gracias. Y ya te queda poco, porque para lo siguiente ya final de temporada. Prácticamente. Nada, a ver qué tenemos por el final de temporada y hasta entonces, ya sabéis, escuchad muchos podcasts.